días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les pido que me acompañen en la reflexión del capítulo 24 de Hechos, pero vamos a orar primero. Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad de venir siempre a tu palabra para encontrar en ella sabiduría, luz, guía para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de Pablo, que es un instrumento que sigues usando, Señor, con su testimonio y con la manera en que asumió el compromiso de llevar tu palabra hasta las últimas consecuencias, Señor. Te pedimos que podamos responder de la misma manera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, recomendamos leer el capítulo 24, además porque está buenísimo estos últimos capítulos. Usted empieza a leerlo y no quiere parar para saber todos los detalles. Entonces, recién Pablo ha llegado a Jerusalén, da el informe, los hermanos alaban y glorifican al Señor, se sorprenden de lo que está haciendo. Como vimos en el capítulo anterior, habían hombres judíos dispuestos a matar a Pablo y habían prometido no comer hasta que lo hicieran. Afortunadamente, el sobrino escuchó todo esto y le contó. Pablo le orientó para que le contara al comandante allí y bueno, finalmente Pablo es puesto a salvo en otra ciudad y los que lo perseguían, el sumo sacerdote y otras personas, llegan 5 días después al lugar a la ciudad donde está Pablo ahora, para presentar los cargos contra él delante del gobernador Félix. Entre ellos hay un abogado que presenta pues unos cargos de una manera muy superficial. Realmente Félix se da cuenta que no hay cargos importantes para que Pablo sea ejecutado. Félix está interesado en escuchar la versión de Pablo y Pablo, cuando tiene la oportunidad, habla con toda claridad, expone su situación y le hace ver que no hay ningún cargo que sea tan grave como para que sea condenado a muerte. Y él derrumba los argumentos de estas personas diciendo en el 11, con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Y luego él empieza a admitir, bueno, yo sí admito que soy un seguidor del camino. Ellos habían hablado de que era el cabecilla de la secta de los nazarenos, pero era una manera despectiva de hablar de los cristianos. Pablo le dice, yo sí admito que soy seguidor del camino, que era como ellos se llamaban a sí mismos. Y adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Entonces, la reflexión de hoy, quiero concentrarme en esto. Pablo está hablando de la conciencia y una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. La conciencia es una voz interna que te habla, que te dice lo que está bien y lo que está mal. Y uno puede tener unos criterios para poder decidir qué está bien y qué está mal. Pablo aquí está aclarando que su limpia conciencia proviene de vivir su vida delante de Dios y delante de las personas también. Él no está aplicando criterios como antes lo hacía. Según su conciencia, él debía acabar con los cristianos. Pero fue cuando conoció a Cristo que tuvo la oportunidad de tener una conciencia delante de Dios. Y nosotros tenemos ese desafío hoy de vivir nuestra vida, vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de las personas. No puedo pretender tener una limpia conciencia delante de Dios y hacer otra cosa delante de las personas. Entonces tiene que haber un equilibrio o un resultado más bien. Si yo tengo limpia conciencia delante de Dios, el resultado va a ser que voy a tener limpia conciencia delante de los hombres. Y esto trae un equilibrio a la vida tremenda. Pablo iba por todas partes. La gente del comienzo, los cristianos de Jerusalén, tenían temor de él por su pasado. Pero cuando Bernabé les aclara la situación y ellos mismos escuchan a Pablo enseñando y ven una evidencia, una transformación en su vida, ellos ya glorifican al Señor y pierden ese temor. Y Pablo ha hecho ya por años esta labor misionera, evangelística en otras ciudades, yendo a otros lugares donde los demás no habían ido o no se habían atrevido a ir,
pero en este caso Dios era el que le había ido guiando a dar esos pasos, adentrándose en Europa y extendiendo el Evangelio por todas esas regiones por donde Dios le permitió ir. Y cuando es confrontado por los judíos que odiaban a los seguidores del camino, que odiaban a Jesús, que no lo reconocen, estaba enfrentándose a su odio, al mismo odio que sintieron por Jesús. Jesús advirtió a sus discípulos que si a él lo rechazaron, a ellos también los iban a rechazar. Aquí Pablo, en cierto modo, está recorriendo el mismo camino de Jesús al llegar hacia Jerusalén. Los discípulos decían, no vamos a Jerusalén, que si te van a hacer daño, mejor no vayamos allá. Y aquí también los amigos de Pablo estaban pidiéndole lo mismo, ¿no? Que ya el Espíritu les había mostrado las cosas que iban a suceder con Pablo, pero él estaba decidido a ir y ellos no pudieron persuadirlo de lo contrario porque él estaba muy claro. Tenía comprensión, seguridad, certeza, convicción de lo que Dios quería hacer, que su propósito era que fuera a Jerusalén y que pasara todo esto. Y a pesar del quebrantamiento, los golpes, el encarcelamiento, Dios iba a estar obrando y haciendo su propósito también. Recuerdan que hace unas semanas les mencionaba de que el propósito de Dios tiene nombre, tiene cara, tiene un lugar, y aquí Dios está llevando la oportunidad a Félix y a otras personas que Pablo va a ir encontrando en su proceso, en su encarcelamiento y todo este asunto, enfrentando las acusaciones, y va a tener la oportunidad de hablar con gente que está en autoridad, gente que está en eminencia, y el Señor está en medio de todo esto. Y me llama mucho la atención que él le plantea a Félix que él tiene una esperanza en Dios, que también las tenían los judíos, que tiene esperanza en la resurrección, como también los fariseos la tenían, y que por esas razones era que él trataba de mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de toda la gente. Si no existe la resurrección, entonces pues hagamos y deshagamos porque esto acaba y no hay un futuro. Pero él sabía y reconocía que hay una esperanza de resurrección para justos e injustos, como lo dice allí. Entonces, si yo sé que va a haber una resurrección para los justos y los injustos, y todos vamos a comparecer delante de Dios, entonces, ¿cuál es la mejor elección? Pues vivir para el Señor, vivir con una conciencia limpia delante de Dios. ¿Cómo podemos vivir con una conciencia limpia delante de Dios? Pues haciendo lo que Él nos dice que hagamos. ¿Y cómo sabemos eso? Pues leyendo su palabra, congregándonos. Cuando nos congregamos, escuchamos la palabra de Dios, somos edificados, el Espíritu de Dios nos habla a nuestra mente, y las estructuras y conceptos que muchas veces han bombardeado o inundado, llenado nuestra mente y nuestro corazón, se van yendo, se van quitando y se va estableciendo en la mente de Cristo en nosotros. Para poder tener una limpia conciencia, tengo que tener una relación con el Señor, tengo que haberle reconocido, tengo que haberle entregado mi vida para que Él me vivifique. Recuerden que sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces no tenemos una limpia conciencia. La conciencia ya no funciona porque no distinguimos entre el bien y el mal. La palabra dice que en algunos casos la conciencia llega a cauterizarse, o sea que pierde la capacidad de hablarle uno para distinguir entre el bien y el mal. Ya la persona está tan llena de tinieblas. Hay otro texto que dice que tiene la mente entenebrecida, ya perdió la capacidad de funcionar como Dios la diseñó, porque están tan apartados de Dios que Dios los ha entregado a esa mente reprobada, como dice Romanos. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, estamos llamados a tener la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo, empaparnos de sus prioridades, de sus ordenanzas, de sus enseñanzas, de su naturaleza. Entonces tenemos una conciencia que funciona, y no solamente es necesario que funcione, sino que esté limpia, como los vasos, ¿no? En la casa todos tenemos vasos, pero si uno llega a la casa a tomarse un vaso de agua y hay dos vasos allí, uno limpio y uno sucio, pues uno no coge el sucio, aunque sea un vaso y funciona como vaso, uno no va a usar ese, uno usa el que está limpio. Entonces nosotros necesitamos pedir que el Señor nos limpie la mente para que podamos tener una conciencia limpia, para que la conciencia funcione y podamos discernir entre el bien y el mal, pero no solamente eso, sino que podamos tener una limpia conciencia delante de Dios. O sea, Pablo sabía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo delante de Dios, estaba tomando en cuenta las cosas que Dios decía para poder vivir su vida.
y estaba viviendo en limpia conciencia. Como consecuencia de vivir delante de Dios, estaba teniendo una limpia conciencia también con los demás, porque si yo amo al Señor y le sirvo y vivo delante de Él y para Él, mi comportamiento hacia los demás va a ser consecuente con eso. Entonces mi conciencia va a estar, yo no voy a estar robando, no voy a estar mintiendo, no voy a estar sacando ventaja, voy a estar sirviendo y amando, que era lo que Pablo hacía. Estaba dispuesto a entregar su vida por el Señor, pero estaba entregando su vida también por las personas. Y él confrontaba el pecado. Allí mismo en esa charla con Félix, y al decir todas estas cosas lo estaba confrontando, porque Félix había seducido a la que era su esposa, estaba casada con alguien más, él la sedujo y ahora era su tercera esposa. Entonces dice el texto que él se espantó cuando Pablo empezó a hablar de estas cosas y dijo, no, Pablo, ya no hables más, después seguimos hablando. Pablo entonces nos da un gran ejemplo de una persona que vive en integridad, que tiene una mente que ha sido renovada en Cristo, que toma en cuenta lo que Dios enseña, la naturaleza de Dios, lo que Dios produce en nosotros. No solamente que nosotros aprendemos como una lista de cosas que a Dios le agrada, entonces vamos a hacer esas cosas porque a Dios le gustan, no, sino que el Espíritu Santo pone en nosotros, produce un fruto diferente. Ya ahora nosotros tenemos una naturaleza diferente. Dios está obrando cada día en nosotros, santificándonos, y nos quita el gusto por el pecado, por la maldad, y ahora nos gusta es hacer las cosas como Jesús las haría. Entonces viene una limpieza en toda la manera de vivir, y especialmente en la manera de pensar, y esa conciencia empieza a funcionar como debe ser. Así que, mis hermanos, les invito para que oremos y pidamos que el Señor nos dé una limpia conciencia. Señor, gracias por la vida de Pablo, porque aún en esta situación de estar preso y compareciendo ante un gobernador y recibiendo cargos y acusaciones falsas, él podía argumentar que tenía limpia su conciencia delante de ti y delante de los hombres, y estaba cumpliendo un propósito tuyo, Señor, al llegar con tu luz, con tu evangelio a estas personas que están en eminencia. Padre, permite que nosotros estemos dispuestos también a servirte, a honrarte, especialmente a vivir delante de ti con una limpia conciencia, cumpliendo y obrando en obediencia a tu palabra y viviéndola, Señor, y que eso traiga como resultado que vivamos también con limpia conciencia delante de las demás personas. En el nombre de Jesús, amén.